y entonces yo te quiero preguntar, porque esta historia que está en este caso y que es un caso con muchas peculiaridades, pero yo estoy seguro que se repite en otros casos, algunos habrán llegado a la corte, otros no, pero el papá no se hace cargo. No se hace cargo. Pasa el tiempo, Sí. luego viene todo este juicio que nos contaste al inicio y finalmente a través de esa presunción que opera en ausencia De la prueba. del consentimiento del papá para hacerse la prueba de ADN, dice, bueno, pues se te reconoce la paternidad, se le reconoce, pero ¿y ese tiempo que pasó? ¿Qué ahí cómo está el tema del deber de alimentos? Eso es como lo más interesante, que ya ha habido algunos precedentes de la Corte en el que sentido dicen, ese tiempo en el que el papá no se hizo cargo, no pueden grabar solo a la mamá, que además implica un estereotipo de género muy fuerte, porque hay muchas madres que se hacen cargo de los hijos, los padres los desatienden, quizás son producto de una relación que no quieren que se sepa o no han querido que se sepa, hay muchos motivos, y finalmente la madre, por como está construida cultural y socialmente en nuestra sociedad, incluso se siente como... con poca, es un poco estereotipado, estigmatizada por tener un hijo, no tener un hijo dentro de matrimonio, con ¿Todavía eso pesa? Todavía. Entonces, Híjole, ella se de hace cargo, o los padres de la madre, y todo ese dinero implicó que ella trabajara el doble, o sea, para ella salir adelante y sacar adelante al niño o la niña, y de alguna manera imposibilitó su proyecto de vida, o pudo haberlo limitado el proyecto de vida que tenía. Pues sin duda, ¿cómo no? Entonces, lo que se dice, los alimentos no se pagan a partir del día, o sea, tú no te vas a hacer cargo del niño a partir del día que te dicen tú eres el papá, porque en realidad bueno, pues tú eso eres el papá. Sería como un mensaje de que córrele, ¿no? Y hasta a ver cuándo te agarran, ¿verdad? Si ya pasaron 15 años, dice, pues ya me ahorré esos primeros 15 años. No, imagínate. Claro. Es que... Bueno, era el mensaje que se daba. O sea, ¿hasta hace cuánto? Pues ¿Esto acaba de cambiar? Bueno, muchas, hasta hace unos cuantos años que la interpretación de la Corte fue, a ver, no. Tú le debes alimentos, no desde que la sentencia te dice, eres el padre. Tú le debes alimentos desde que nació. ¿Eso es lo que se conoce como alimentos retroactivos? Así es. O sea, los alimentos se retrotraen, se van hacia atrás hasta el momento en que nació, porque ahí empezaste a ser padre. No empezaste a ser padre. ¿Ahí surge la obligación? Ahí surge la obligación. Lo que pasa es que no era exigible por quizá distintos motivos, porque no te encontraban, o porque no se sabía bien que eras tú, o porque no quisiste, en fin, o así una... Sí, o a lo mejor pues no se había tomado la decisión de emprender un procedimiento judicial como corresponde, en fin, ¿no? Sí, que también ahí yo insisto en la visión de género, porque muchas veces dice, ¿por qué no lo entabló tan rápido si ya sabía quién era el papá? Pero, pues... Bueno, es que hasta eso hay una visión como a veces un poco como estigmatizante. Sí, pero la vida es muy complicada, ¿no? Hay un contexto que a veces limita que una mujer pueda atreverse a demandar a un padrino por juicio de paternidad. Oye, Josué, y a ver, yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo ahorita deben estar imaginando situaciones pues que tengan que ver con sus propias experiencias de vida o con gente cercana, porque, insisto, este es un caso, pero bueno, pues casos como este hay muchos. Y entonces la pregunta que se estarán haciendo y que yo te quiero pedir que nos ayudes a contestar es, bueno, ok, vamos para atrás. Ya María Dolores nos dijo, ok, esto pues surge desde el momento en que nace el hijo, la hija, pero ¿y cómo se paga esto? Porque, pues imagínate, 9 años, pues... Sí, claro. ¿Cómo se va haciendo frente a esta... determinación retroactiva del pago de alimentos? A esta obligación, sí. Pues precisamente la sentencia es muy novedosa desde el punto de vista que fija que esta pensión alimenticia retroactiva se tiene que determinar en una cantidad líquida y no en porcentaje. A ver, ¿qué significa cantidad líquida? ¿A qué te refieres? Es decir, establecer la suma de cuánto se gastó desde el momento del nacimiento hasta el momento en el que se emite la sentencia que reconoce o sea, ¿suma quiere decir un número concreto? Un número concreto. Un número concreto y en un porcentaje relativo al 5%, al 20% de los Pero es que así ingresos. se había hecho en primera instancia, ¿no? Así se había hecho en primera instancia. Me parece que atendiendo la lógica que se ha tomado para las pensiones alimenticias a futuro. Es decir, desde el momento en el que se reconoce la
con la paternidad, se establece la patria potestad hacia el futuro. Y eso sí tiene una lógica. El tema del porcentaje va mucho de la mano de la proporcionalidad. Se establecía el porcentaje porque anteriormente también cuando se hacía en algunos salarios mínimos o en algunas sumas, cuando el papá o la mamá que daban la pensión subían y tenían un mayor ingreso, había que demandar la modificación de la pensión alimenticia para que fuera acorde a la capacidad y a la necesidad. Entonces, cuando se establece en porcentaje, se colma eso y queda cubierto, perdón, porque el porcentaje, pues claro, va el 20% de lo que ganas. Sí, y y si te ganas aumentan 10,000 el sueldo, ahorita, sí. si ganas 20,000, será el 10%, el 20% de esto. Pero acá me parece que es otra lógica, porque no estamos hablando de algo que todavía se va a generar. Es algo que ya se generó. Es un crédito que ya está ahí y al que hay que solventar, ¿no? Sin duda. Ahora, la sentencia me parece que establece, bueno, no tiene que ser en una sola exhibición. Por ahí lo menciona. Puede ser en algún tipo de parcialidades, si lo queremos ver así. Pero otro punto importante y que va mucho el cómo lo corroboramos, algo que toca la sentencia y me parece que es fundamental para los jueces y las juezas, es tener en consideración que en estos casos, cuando está el niño o la niña, tienen que tener una actividad probatoria más allá de lo que las partes ofrezcan. ¿Te refieres, pero en cuanto al monto? En cuanto al monto, o sea, claro, allegarse medios de prueba para poder determinar cuánto se gastó, solicitar algunos recibos de las atenciones que hubo con el niño recién nacido, de cuánto ha costado el colegio, cuánto ha costado las actividades recreativas. Pero la idea que me gustaría transmitir es no quedarse con, si no me lo ofrece el papá o la mamá, si no me ofrece ese medio de prueba, yo no lo recabo, ¿no? Que además tiene mucho sentido lo que mencionas, empatando en la lógica que ya Mara de los explicó, en el sentido de decir, bueno, pues es que esto no es un litigio de derecho privado. Así es, y entonces no es un litigio tampoco de derecho se privado. valen las reglas procesales que conocemos de toda la vida, ¿no? Así es. Cuando están involucrados derechos humanos, cuando tienes un interés superior del niño que proteger, pues las cosas cambian en lo procesal también.